RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, hora ya de tomar contacto, como cada sábado, con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista de Portal de Opinión Montonero y también columnista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación de RCR, muy buenos días, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los trabajadores del país y sobre todo a aquellos que en estos momentos pasan una crisis terrible debido a la pandemia. Un abrazo para todos ellos. Bien, en momentos que estamos en medio del fragor electoral, el fragor político, ¿no? Siempre es bueno echarle una mirada, y usted como especialista, a las propuestas de los candidatos, sobre todo en materia de salud, ¿no? Estamos en medio de una pandemia y todo el mundo se pregunta qué es lo que podría hacer un eventual gobierno de Perú Libre o un eventual gobierno de Fuerza Popular. Usted tiene, digamos, un alcance, cuáles son las propuestas y cuáles son, de alguna otra forma, las que se pueden ser más viables en cuanto a superar la pandemia y también una estructura ya general de lo que es la salud. Efectivamente, los planes de gobierno obedecen a una estructura lógica. La primera parte de ella, como es natural, obedecen a la estructura del Estado, al modelo económico, y de eso vienen las políticas sociales, y en esa política social viene la de la salud. Y en esa propuesta, los planteamientos de ambos candidatos son totalmente disímiles, porque por un lado, el candidato Pedro Castillo señala, por lo menos en el plan de gobierno, que es lo que vamos a conversar, porque todavía no tenemos el otro plan de gobierno que trabajan sus expertos, señala que el Perú va a tener un sistema único de salud. Y por esa definición de sistema único de salud es muy complicada en nuestro país, porque eso significaría la unificación de todos los actores bajo el mando del Estado. Entonces aquí la pregunta sería si va a estatizar o no las clínicas, si los consultorios privados de los médicos van a desaparecer o se va a mantener las clínicas privadas, se van a mantener los servicios, los consultorios, se va a mantener la seguridad, el salud por su lado, el MINSA por su lado. Ellos plantean un sistema único de salud y en realidad ese desarrollo falta porque, como es natural, si todos trabajaran en un sistema, sería unificado, así que cada uno mantiene su autonomía. Y en consecuencia aquí falta que el gobierno defina si va a respetar o no la propiedad privada, si va a respetar los diversos componentes del sistema de salud, de acuerdo a que si son sistemas que la gente paga por adelantado, como son los sistemas de seguros, etcétera. Esa es una primera propuesta. La otra propuesta de la candidata Keiko Fujimori habla de crear un sistema de seguridad social universal. ¿Esto qué significa? Que lo que ella plantea es que todos los peruanos sean incluidos en un sistema de seguridad social. Y esta discusión plantea también en redefinir los roles de salud. En el plan de gobierno señala que va a mejorar el financiamiento de salud, ¿no? Y por otro lado también señala que va a tratar de avanzar a que los otros componentes lleguen a un sistema de seguridad social, es decir, que puedan brindar no solamente prestaciones médicas, sino también prestaciones sociales y económicas. Yo creo que la distinción entre ambos tiene que ver en qué rol va a tener el Estado en la política social. Si va a ser un rol de ejecutor de la política social en integridad, como viene en el plan de gobierno del profesor Pedro Castillo, o si va a ser como existe la autonomía que tienen los sistemas de seguridad social que plantea el programa de Fuerza Popular. En consecuencia, este es un primer acercamiento. Esto ya en el nivel macro, que es muy importante definir para poder luego plantear los temas. Porque luego los temas son puntuales. Por ejemplo, por un lado se señala que incremento presupuestal,
ejemplo, el candidato de Perú Patria Libre señala que va a elevar al 10% el PBI en salud, que va a tener una brigada internacional de 100 médicos para apoyar a los pueblos del mundo, que va a llevar un odontólogo a los colegios, un psicólogo a los colegios, que son ya programas sueltos. Por otro lado también se señala, ¿no?, que va a haber un incremento presupuestal, no hay una cifra exacta, pero sí señalan algunos aspectos como mejorar el primer nivel de atención, invertir en los centros y puestos de salud, mejorar la implementación de los hospitales, etcétera. La ausencia en ambos lados es la revaloración del recurso humano, que creo que es uno de los aspectos esenciales para que funcione el sistema de salud. El sistema de salud es un sistema que consume enormes recursos humanos porque la atención del paciente es directa con el médico, con la enfermera. Entonces es como un paciente, un médico en determinado momento. Por eso es que si no inviertes en recursos humanos, es muy complicado que la atención llegue a todos los peruanos. Y yo creo que ese es un aspecto que deberían corregir ambos planes de gobierno, porque esa es una de las grandes deficiencias que se tienen ahora. Sin embargo, toda esta polémica que hay en esta segunda vuelta parte por que ambos candidatos tienen que reconocer que tal como se han guiado los gobiernos anteriores, las cosas no han funcionado. Y ambos tienen que presentar los cambios que ellos prometen para que funcionen las cosas. Aquí es muy difícil hacer la discriminación en que si es el Estado el que ha fallado o son los gobiernos o los gobernantes los que han fallado. Entrar a esa disquisición es muy exquisita para la gente. Lo cierto es que la gente siente que no ha llegado a ellos la salud, la educación y otras cosas más. En ese sentido, ahora, en esta propuesta, lo que se tienen ellos que incorporar es cuál va a ser el sentido y la orientación del cambio. Y es bien complicado que la gente se defina si ellos no miden su eficacia, porque es evidente que los dos programas de gobierno en el mediano y largo plazo son distintos. Son como el agua y el aceite. Uno promueve el rol del Estado en absoluto y el otro promueve la coordinación de las actividades. Entonces, esas dos propuestas son tan disímiles que ellos van a tener que afinar cómo lograr ese cambio. Ambos tienen que proponer un cambio. No es posible que uno defienda lo que se tiene, porque lo que se tiene, como es natural, no funciona bien. Ahora, me gustaría abordarle otro tema que usted ha referido en su último artículo, ¿no? Los riesgos de la ampliación de la oferta de salud, ¿no? Y ahí donde usted puntualiza que no se debe alterar contratos ni favorecer con adendas, ¿no? Específicamente, ¿qué casos se están presentando o se podrían presentar, doctor Cuba? Mira, el año pasado, en el mes de mayo, un informe oficial del gobierno se señaló que habían 14 proyectos, grandes proyectos de inversión de hospitales en las diversas regiones del país. En una región de ellas, por ejemplo, Junín, tenía 4 inversiones grandes por más de 500 millones de soles que estaban paralizados. Entonces, ahí hay obras que han avanzado en un 90%, 80%, 60%. Y evidentemente, hoy por la pandemia, el gobierno ha dicho, bueno, vemos que hay esos ambientes que ya están construidos, aunque el hospital no ha sido entregado todavía en uso a los gobiernos regionales. Como gobierno nosotros damos una autorización para que estos hospitales, estos ambientes de estos hospitales sean entregados para uso y sean usados ya. Pero para eso es evidente que el gobierno regional y la unidad ejecutora que está a cargo de la inversión tengan que firmar un acuerdo con el proyecto legado de los panamericanos, ¿no? Para que con esa institución que es el proyecto legado puedan recibir las obras, adecuarlas, concluirlas, invertir en ellas para que ya funcionen
sin esperar la entrega de toda la obra. Ahora, esto es evidente que es complicado en estas circunstancias, porque estamos ya por acabar el gobierno. Por más que las obras sean entregadas mañana, no va a ser posible que se puedan poner en funcionamiento en los días que faltan para acabar el proceso electoral, pero sin embargo introduces una adenda o varias adendas en el contrato que va a permitir a estas empresas que no han cumplido, que están todavía con algunos litigios, que se incorporen a estas adendas y puedan obtener algún beneficio, con lo cual se asegura algunos problemas a futuro. El primero de ellos es que, como no se pueden modificar los contratos salvo con propia autorización o conveniencia de las empresas que entren y firmen estas adendas van a ser las empresas que se van a beneficiar. En segundo, como todavía queda un saldo de obra que tienen que hacer a futuro y van a tener que seguir haciendo mientras ya funciona una parte que han entregado por delante, es probable que en el futuro tengamos litigio. Y aquí yo creo que, en vista que uno de los gobiernos regionales que ha sido beneficiado se beneficiaría con este tema, este gobierno regional de Junín, me pregunto yo si es que es oportuno en estas circunstancias generar tanto riesgo de una inversión que se tiene en estas circunstancias. Para eso el gobierno le ha transferido más de 46 millones al proyecto legado, para que con ese dinero pueda poner en funcionamiento estos servicios y puedan inclusive hacer compras internacionales. Mi objeción al tema, mi preocupación está que sea la Contraloría de la República o el Congreso de la República aquellas instituciones que tengan que fiscalizar la implementación de este decreto de urgencia, porque en las circunstancias de salida que tiene el gobierno, esto, discúlpeme la expresión muy coloquial, esto no huele bien. Preocupante ciertamente, ¿no? Pero hay que seguir justamente con las observaciones y sobre todo, ¿no? Preocuparnos por lo que genere la suficiente transparencia, que es lo que se busca, ¿no? Fundamentalmente en temas como son de inversión social, en caso de salud, caso de educación. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con el compromiso de seguir abordando este tema, ¿no? Porque poca atención se está poniendo, pero como usted dice, también hay una serie de riesgos que merecen ser atendidos. Le agradezco como siempre la amabilidad, doctor Heber Cuba. Muy buenos días una vez más y un saludo a todo el país y sobre todo a los trabajadores en su día. RCR, la red que comunica y une al Perú.